El sistema político colombiano es un asco. Y ese sistema político es el origen del poder. Es hipócrita todo aquel que crea que señalando con el dedo inquisidor a quien es señalado de corrupción limpia la democracia y menos aún la sociedad colombiana. Usted puede meter a la cárcel a cada colombiano que viola la ley y puede meter a la cárcel a cada dirigente político, incluyendo a los concejales, a quienes, según ha dicho su vocero, les gusta el sistema clientelista. No resuelve nada. Lo que hay es que cambiar las reglas de juego y es muy difícil cambiarlas. Siempre es difícil cambiarlas porque las cambiamos los protagonistas de la política. No es tarea fácil, pero es indispensable. Hay una oportunidad de oro. Y yo celebro, apreciada ministra, que usted esté aquí al frente. Y celebro que el presidente Iván Duque, miembro de un partido que haya sido y que fue opositor nuestro, haya tenido la feliz idea de erradicar esta reforma política con un eje central, que es arrancar de raíz el sistema clientelista, como bien lo dijo Gustavo Petro hace un rato. Se trata en verdad de reformar la democracia colombiana. Lo que hacemos es tan importante, senador Guevara, senadora Angélica, lo que hacemos entre todos, no lo que hace este humilde servidor. Que la democracia en el mundo está en una crisis que hay que revelar, que hay que recordar. Uno de tantos autores, senador Velasco. Ojalá estuviera el senador José Obdulio Gaviria aquí. El último texto de Yuval Noah Harari, a propósito de sus 21 recomendaciones para el siglo XXI, el autor de Sapiens y de Homo Deus, lo resume en una frase elemental. Las dos narrativas más fuertes del siglo XX, el fascismo y el comunismo, no sobrevivieron al siglo. Sobrevivió la democracia liberal y le alcanzó a Fukuyama para proclamar con eso el fin de la historia. Se equivocó Fukuyama, ya rectificó. La democracia liberal está en crisis en todas partes. Está en crisis en Europa, Austria, Hungría, Polonia, hace unos 10 días en Suecia, Estados Unidos, por supuesto. La democracia en su narrativa, en su historia, en su construcción, en su propuesta está en crisis porque los ciudadanos del mundo, ante la desmedida oferta de la democracia, siempre están insatisfechos. Y el problema no es la insatisfacción, que es un reto, el problema es que la alternativa ha sido la de los caudillismos, los populismos, los nacionalismos, la xenofobia. Las amenazas globales de la migración, del terrorismo internacional han hecho que gobiernos de extrema derecha lleguen al poder para señalar al que es distinto como un enemigo y no como un hermano, no como otro ser humano. Colombia no es ajena a esa crisis. Celebran y celebramos que 18 millones de colombianos hayan ido libres a las urnas en la elección presidencial y otros 12 millones en la consulta anticorrupción. ¡Qué bueno! Pero ojo, porque eso significa que hay allí un síntoma grave de destrucción de los partidos políticos como pilares de la democracia representativa, senador Barón. Si no hay democracia, lo que quedan son las dictaduras, las autocracias. Ocurre en los países vecinos. Está ocurriendo en el Perú, donde un Congreso arrodillado con la pistola en la nuca termina por firmar su suicidio. Ocurrió hace poco en el gobierno de Correa, que cerró su Congreso. Ocurrió en Venezuela con esa dictadura que cerró esa asamblea. Aquí la deslegitimación del Congreso puede llevar a la destrucción de la democracia representativa. Tenemos la obligación de salvar la democracia, porque salvar la democracia es salvar los derechos civiles, salvar las libertades. Esta reforma política puede salvar la democracia. Si se hunde esta reforma, se hunde esa oportunidad de oro. Colombia no aguanta otro debate electoral corrupto en el reino de la compra y venta de votos, de la extorsión colectiva. Hipócrita será el que no reconozca que en cada elección, desde el líder barrial hasta el más encumbrado senador, hay un sistema clientelar de dádivas, de ofertas, de ofrendas, en el peor de los casos de compra y venta directa de conciencias, de infiltración de las mafias, de la corrupción. La lista abierta es la madre de todos los vicios.
Nosotros recogimos inquietudes de muchos con el liderazgo de nuestro coordinador ponente, el senador Temístocles Ortega, y radicamos una ponencia mayoritaria que hace realidad el deseo del gobierno y de todos de una lista cerrada. La brevedad del tiempo nos hace apenas enumerar los titulares de lo que es esa reforma propuesta. Nosotros creemos que hay que arrancar de raíz ese sistema clientelista, que esta es una reforma contra la corrupción, que debe incluir la lista cerrada, la paridad de género real para las mujeres, la financiación estatal igualitaria, el voto de los jóvenes. Desde el gobierno de Carlos R. Restrepo hasta el de Alfonso López Miquelsen pasó más de medio siglo para que de 21 años se produjera el derecho a votar a los 18 años. Y ya ha pasado otro medio siglo y hoy los jóvenes tienen derecho a definir su destino. Es una idea del Partido Liberal que nosotros en el Partido de la U acogemos. Partidos serios y fuertes con vocación de poder, corporaciones más cualificadas, democracia interna, claro que sí, para evitar la dictadura del bolígrafo, para evitar la maldición de Max Weber sobre los partidos que terminan todos en manos de dictaduras y plutocracias. Y por supuesto recogimos la idea colectiva de la limitación a 3 periodos y de la creación de una Corte Electoral autónoma. Esos son los titulares de esta reforma. Sobre ellos hemos hecho un acuerdo, así lo he entendido. Tampoco está, creo que la señora ministra en este recinto en este momento, ni está el coordinador ponente de la ponencia minoritaria, José Obdulio. Nosotros durante 4 horas los escuchamos con atención, lástima que no estén presentes. No sé si los asesores de la ministra nos puedan informar si ella va a regresar al recinto y si el senador José Obdulio va a estar atento. Porque esto que quiero decir es el resumen de lo que entendimos ayer como acuerdo. El senador Temístocles Ortega, el senador Roosevelt, el senador Pinto, el senador Velasco, el senador Benedetti, la senadora Angélica, el senador Petro, el senador Julián Gallo. Nosotros queremos una reforma más ambiciosa, que sea estructural y profunda, que acabe no solo con la compra y venta del voto, que acaba con él la lista cerrada, sino que acabe la compra y venta de avales, que acabe la venta en paquetes, la compra y venta de personas, es decir, concejales y diputados que se alquilan o se venden a cambio de apoyar a un candidato a la gobernación o a la alcaldía, que acabe el abuso con las firmas que terminan siendo también en no pocos casos compradas, que acabe la extorsión de candidatos que le dicen a su partido o a su jefe regional o a su líder: si usted no me da el aval, me lo están vendiendo en el otro partido. Si usted se niega a darme el aval, yo me inscribo por firmas. Candidatos que andan con su candidatura y les preguntan en los medios de comunicación: ¿usted por qué partido va a ser candidato? Y dice: no lo he decidido todavía, estoy al mejor postor. Esta reforma arranca esos vicios y vamos a corregirlos con el liderazgo de todos, senadora Cabal, empezando por el liderazgo del presidente Iván Duque, que en buena hora, reitero, la presentó, porque esta es una iniciativa del gobierno. 2 elementos fundamentales sobre los que abogo. El acuerdo de ayer ha permitido que temas que necesitan mayor reflexión, pero que nosotros defendemos, como el voto de los jóvenes, como la garantía de la paridad de género real, como la Corte Electoral autónoma, como el voto obligatorio propuesto por el Partido Liberal y en otras legislaturas por el Partido de la U en 4 ocasiones, como el Senado regional mixto, que recoge, senador Gustavo Petro, comprendiendo su inquietud, la virtud de preservar una circunscripción nacional de Senado para los liderazgos nacionales verdaderos, pero que recoge la realidad, y es que la circunscripción nacional no solo es absolutamente costosa, sino que verdaderamente es disfuncional. El 90% de los senadores, y lo digo porque ahí está el estudio, la modulación, las cifras, verdaderamente son senadores regionales. Pero esos temas merecen una mayor reflexión para compartir la bondad de un Senado mixto. Hemos dicho que esos temas
pueden aplazarse y votarse en bloque con la intención de aplazarlos, y que en cambio podemos avanzar en la aprobación de aquellos temas que tienen unos consensos mínimos. Sobre ellos es que quiero hacer énfasis. La lista cerrada, que es la que genera consenso con excepción de la respetable posición de la mayoría del polo democrático, no de todos sus miembros, sola no sobrevive. Sola no sobrevive porque se puede convertir, en lugar de una oportunidad, en una amenaza para los que deciden aquí. La lista cerrada puede significar que senadores muy importantes que hoy están en los últimos renglones de sus partidos vean la lista cerrada como una amenaza y prefieran hundirla, sabotearla, negarla, echarla a perder esta reforma. Nos adelantamos a esa realidad y fortalecemos la lista de dos maneras. Una de ellas, listas fuertes con vocación de poder a la cabeza de cada una, de la cual estará quien va a ser presidente de la República. He repetido con la fe del religioso ejemplos que quiero volver a compartir. Marta Lucía Ramírez obtuvo 2 millones de votos hace 4 años. Si hubiera estado a la cabeza de su partido, senador García, habría sacado 20 senadores. Clara López sacó 2 millones de votos a la cabeza del Polo Democrático, pero no era cabeza de la lista, hubiera elegido 20 senadores. Gustavo Petro habría elegido 40 probablemente. Iván Duque también habría elegido 40 senadores. Probablemente nosotros no estaríamos aquí, porque nosotros, senador Rubel y senador Velasco, me dan ustedes la razón, nosotros no estaríamos aquí. ¿Saben por qué no estaríamos aquí, ni usted ni yo, senador Velasco? Porque nuestros partidos cometieron el error y el suicidio y la irresponsabilidad de no tener candidatos presidenciales verdaderos. Nosotros ninguno en la U. Lo que estoy diciendo es que los partidos que tengan vocación de poder fortalecen las listas, y cualquier compañero o compañera que vea reflejado su liderazgo en esas listas estará tranquilo, porque sabrá que una lista fuerte lo puede elegir aunque esté en el renglón 14. Termino con el ejemplo, senadora Paloma, y ya se la ofrezco. La segunda manera de fortalecer las... Continúe, honorable senador. Presidente, gracias. La segunda manera, senador Fabio Amin, de haber compartido con usted, es que nuestros partidos, por lo menos los nuestros, el liberal, el partido de la U, y estoy seguro que muchos de los que están aquí, son partidos de liderazgos regionales, de provincia. Usted es un senador regional. Ese reconocimiento permite que un Senado mixto haga atractiva y fuerte la lista para esos liderazgos regionales y reivindique además la legitimidad institucional de las regiones colombianas. Esa es la ventaja de un Senado mixto. Es decir, el voto único partidista con cabeza de lista presidenciable, senadora Paloma, podría hacerlo usted misma, y el Senado mixto regional garantiza que la lista cerrada sea fuerte y se salve y pase, sea aprobada. Sin esas dos columnas laterales se nos hunde en la plenaria, pero hemos hecho un acuerdo, y es que esos temas difíciles, polémicos, que requieren mayor maduración, los dejamos para luego. Y los dejamos para luego en el entendido de que los discutiremos con paciencia con cada uno de los compañeros, incluyendo los partidos minoritarios. Los partidos pequeños tienen razón. Yo votaría como el senador Guevara anuncia negativamente si estuviera en un partido con vocación minoritaria. Pero si hay un partido que tiene vocación de crecimiento y de poder, allí encuentra una oportunidad para crecer y dejar de estar en el filo de la navaja, en el umbral de 3 senadores o 2 o 2 y medio, cuando puede ser un partido con voluntad ganadora. La cabeza de la lista nacional de Senado es el candidato presidencial de manera coherente con la ideología de su partido.
Tiene la virtud, reitero, de que su liderazgo jala a la lista y el trabajo político de sus correligionarios impulsan a su vez su candidatura. Todos, incluyendo los candidatos senadores regionales, porque el ciudadano que marca su votación en Antioquia o en la región Caribe, si se obtiene ese partido 1.100.000 votos en la región Caribe, para poner un ejemplo, esos 1.100.000 ciudadanos marcaron el candidato presidencial, que es la cabeza nacional, pero al hacerlo, ese ciudadano de Malambo y de Cincé está votando también por usted. De manera que cuando usted hace la modulación, ese candidato presidencial hipotético eligió 9 senadores en la lista nacional y eligió 21 senadores en la regional, el 30%, con su ejemplo del 30%. Quiere decir que eligió 6 en la costa Caribe, 4 en el Pacífico, 5 en el centro cafetero, en fin, porque es el voto único partidista. Entonces sí funciona. Funciona, fortalece los partidos y salva la lista cerrada. Una información importante que es autoría del senador Pinto, porque esto lo hemos venido trabajando, de muchos elementos que trae la reforma. Los compañeros senadores y representantes, como también los diputados y concejales, se preguntan con qué criterio se va a construir la lista para escapar a la dictadura del bolígrafo. La reforma, lo informó la ministra, contempla primero la autonomía de los partidos para tomar decisiones sobre un menú de posibilidades de democracia interna que están inventados en el mundo. No hay otros, y si hay uno más, bienvenido, lo incluimos. Se trata de las elecciones primarias con registro único de militantes. Se trata de asambleas o convenciones tradicionales de militantes también. O se trata de consulta electrónica por internet de quienes se han inscrito en ese registro único de militantes. Eso evita la compra y venta de votos y resuelve el asunto de que se traslade el clientelismo a las primarias de buena manera. Pero además, otro aporte del Partido Liberal y del senador Pinto, que quiero decirlo aquí, es que el que pretenda ser candidato, y sépanlo de una vez, compañeros en todo el país, de todos nuestros partidos, que son 16 partidos en Colombia, el que quiera ser candidato por un partido tiene que ser militante de ese partido por lo menos un año antes, para que no ocurra la trampa y el transfugismo del que llega y le dice: senador Ritter López, yo quiero ser candidato en Palmira, pero si usted no me da el aval, yo voy y consigo el aval del Partido Centro Democrático o del Conservador, o voy al que me lo venda, le compro el aval a un partido de garaje. Eso es una feria de avales que la reforma salva, garantizando. El que quiera ser candidato, inscríbase ya en el Partido Liberal o en la U o en el Verde, inscríbase ya, para que se someta a las reglas de juego de ese partido. Y adicionalmente se deja abierto el camino para los nuevos liderazgos en la circunscripción a través de la inscripción de firmas, claro. El que no le guste ninguno de los 16 partidos y quiera hacer un 17 movimiento político. Ya son muchos los 16, pero estamos abriendo la democracia y no cerrándola, va y recoge sus firmas. Pero lo que no puede es recoger las firmas y después comprar avales. Usar las firmas como trampa de la democracia para adelantar su campaña electoral y después inscribirse con el aval de uno de nuestros partidos. Si el señor se inscribe por firmas un año antes, no puede avalarse por un partido, porque es doble militancia. Eso lo precisa esta reforma. Como también precisa que el único criterio democrático que existe en urnas como referente para la primera ocasión de la construcción de las listas es el último resultado electoral. Eso es democrático. Sobre la Corte Electoral, no es una propuesta original nuestra, es una propuesta de la misión electoral, de la MOE, de las universidades que participaron en ella, y consideramos que esa propuesta es buena porque permite que haya una Corte Electoral autónoma, pero deja las funciones administrativas aparte, como bien dijo la MOE. En estas audiencias públicas y en este intercambio recogemos la inquietud de la MOE ayer sobre un error práctico de la ponencia al intentar corregir la falacia de que los umbrales de cámara sirvan para algo, porque no sirven para nada, ustedes lo saben.
incrementar el umbral al 300% para que se significara algo causaba la desaparición de los partidos minoritarios en las elecciones regionales. La MOE lo advirtió, la MOE tiene razón, ha sido corregido ese artículo para bien de los partidos minoritarios. Finalmente le hago un resumen de 1 minuto, señor presidente, de lo que ayer acordamos. Acordamos que en la ponencia mayoritaria, que espero que sea unánime, el artículo 1, 4, 6, 8, 12, 16, 17 y 18 son artículos que se someterían en bloque a votar junto con las proposiciones que yo voy a firmar, si me lo permiten, del doctor John Sudarsky para la Cámara, más varias proposiciones del senador Julián Gallo, que también yo firmaría, de manera que queden vivas para los siguientes debates, en el entendido de que no las vamos a aprobar todavía, ese fue el acuerdo, hasta que se reflexione más sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son esas que se aplazarían? El voto joven o la edad mínima para ejercer el derecho a elegir, el tema de la financiación preponderantemente estatal, porque a pesar de que hay consenso en ella, voces calificadas, como la del senador Eduardo Enríquez, si mal no estoy, y el propio senador José Obdulio Gaviria, gente de mi unidad de trabajo legislativa, nos advierten que eso debe ser legal y no constitucional. Por eso lo dejamos allí pendiente. También el artículo que organiza la autoridad electoral, del que ya hablé, queda pendiente. El artículo que construye este Senado mixto regional, que es bondadoso para la democracia y para los partidos, pero sobre el que todavía hay dudas, queda pendiente. El artículo que establece el voto obligatorio, que lo propuso en esta ocasión el Partido Liberal, también quedaría pendiente. Y también quedaría pendiente el bloque de artículos que permiten que la reforma política se aplique en el año 2019. El presidente Iván Duque ha dicho que quiere que se aplique. Nosotros también, se lo entendí de esa manera también al senador Petro. No hay elecciones más corruptas que las locales. Es necesaria la reforma ya, pero como hay que ajustar, senador Pinto, particularmente para la aplicación de la lista cerrada con vocación de poder, habría que discutir la segunda vuelta en ciudades capitales y gobernaciones. Lo dejamos para reflexionarlo con más cuidado. Yo preferiría que se aprobara, pero ayer comprometí mi palabra y lo hicimos todos en dejarlas allí pendientes. De manera que lo que se aprobará cuando el señor presidente lo determine, y yo sugeriría que fuera el próximo martes, después de todas las intervenciones, son solo 5 temas. Los mecanismos de democratización interna de los partidos, la adquisición progresiva de derechos, que se refiere a esa doble militancia de las firmas y de los avales, que es nociva, la compra y venta de avales, el voto único partidista, que es fundamentalmente la lista cerrada, con la paridad de género, quedando pendiente la especificidad de la cremallera que yo defiendo, que también defiende Angélica, creo que la mayoría, pero para encontrar una gradualidad que nos recoja a todos, aprobaríamos el límite de 3 periodos sobre el que nadie ha puesto objeción y aprobaríamos lo que tiene que ver con la eficacia del umbral, a lo que se refirió también la ministra. Esos 5 temas, que están recogidos en sus respectivos artículos, podríamos aprobarlos fundamentalmente entonces la lista cerrada. Incluirían unas proposiciones que están consensuadas a propósito de la democratización interna de los partidos, los mecanismos, el registro único de militantes, a propósito de la precisión que en buena hora hizo el señor presidente de la Comisión Primera sobre preservar el espíritu de que el segundo candidato presidencial mantenga su condición como candidato y luego senador de la oposición y líder de la oposición, que es el espíritu con el que a iniciativa de su señoría se aprobó. Eso se corrigió y se incluye. Y la proposición que especifica el registro único de la militancia. Si esta reforma se aplicara hoy,
acabamos la compra y venta de votos, tenemos partidos fuertes con vocación de poder, garantizamos además que este Senado recoja los mejores liderazgos. Aquí estarían sentados no solamente Gustavo Petro, sino Sergio Fajardo y De la Calle, y quienes fueran las cabezas de lista de los partidos. Obliga a los partidos, es cierto, senadora Paloma, obliga a los partidos, senadora María Fernanda, a tener candidato presidencial. Ustedes no tienen dificultad para eso, porque tienen vocación de poder. Y al tener candidato presidencial, le hacen al ciudadano una oferta ideológica que él acoge solo marcando el logo y acabando con el individualismo político. Grosso modo, presidente, para no abusar del tiempo, ministra estaba en su ausencia solamente recordando que tenemos un acuerdo para votar un articulado mínimo y que el acuerdo implica que el resto de los temas que ya mencioné de soslayo se siguen trabajando en las bancadas para incorporarlos en el segundo debate cuando hayan madurado más. Y quisiera poner en su oído, porque usted estaba ausente, por eso me excusa por repetirlo, que los dos temas centrales que defiendo con entusiasmo salvan la lista cerrada porque la hacen viable, que es el partido con vocación de poder y el Senado mixto regional, que permite que los senadores tengan la alternativa de elegirse en una de las dos circunscripciones. El partido que tiene vocación de poder lleva a las urnas a sus electores con la facilidad y la claridad y la limpieza, óiganme bien, la transparencia de que ese ciudadano no está eligiendo un individuo, no hay una relación clientelar entre el elegido y su cliente, siempre perversa, a cambio de dinero, de hojas de vida, de prebendas, de favores, sino que está votando por un logo, por un partido, por una idea, por lo que significa el Polo Democrático o el Partido Verde o el Centro Democrático. Ese ciudadano solo marca el logo, nada más, por eso se llama voto único partidista. Cuando el ciudadano va y marca el logo de su partido, está eligiendo a su candidato presidencial en primera vuelta y a la lista de quienes le acompañan en su propuesta ideológica coherente. Claro que pueden hacerse coaliciones entre la primera y la segunda vuelta, pero son coaliciones transparentes. No es la feria de la compra y venta ni de senadores ni de representantes, no es la mermelada, no son las asociaciones clandestinas, no son las independencias de mentiras. No es ese afán de los gobiernos de ganarse unos congresistas para poder tener de manera precaria unos boticos. No es la relación transaccional que ha denunciado, entre otras cosas, el presidente Iván Duque. Miren la limpieza de las coaliciones. El partido X, a la cabeza de su candidato, elige 40 senadores, porque si pasó a la segunda vuelta es porque es partido ganador con el mayor número de senadores. Y el segundo candidato eligió 25 senadores en este ejemplo. Puede haber un tercer partido que eligió apenas 10 senadores. Ese partido hace entre la primera y segunda vuelta una coalición de gobierno. Y el candidato ganador llega a la segunda vuelta con 50 senadores de su coalición. La gobernabilidad garantizada y la realidad de una coalición de gobierno y también de oposición. La ponencia mayoritaria cree dos líneas gruesas: que la política corrupta colombiana no aguanta otro ejercicio deleznable y hay que reformarla ya, y que tiene que actuarse ya, incluyendo las elecciones próximas. Eso creemos nosotros. La ponencia minoritaria del senador José Obdulio Gaviria, que lamento de nuevo su ausencia, es la que propone que eso se aplace y además recoge voces del gobierno. Sí, porque no incluye para nada las elecciones del 2019. No reforma ningún artículo que permita esa elección, ministra. Pero además recoge la posición que entiendo, con respeto, demasiado cautelosa, para no decir cauta, de quienes pretenden una reforma pequeña, una reforma mínima, minimalista. Una reforma pequeña no le sirve a la democracia colombiana.
o nos atrevemos a hacer una gran reforma estructural o no hagamos paños de agua tibia. Claro, la reforma política tiene que aplicarse ya, y para alcaldes y para gobernadores, y tiene que ser lista cerrada, y para que lo sea tiene que tener estas condiciones de democracia interna, y tiene que ser listas fuertes, y tienen que ser partidos con vocación de poder. Hay otras alternativas, compañeros. Si esto les pareció osado, yo no las traje en la ponencia, pero las menciono porque ayer hizo una referencia a ellas José Obdulio Gaviria. Para democracia absolutamente limpia y transparente, senador Alexander López, existe la lotocracia, que es una discusión que trae Van Reybrouck y otros académicos. Implica que un partido nuestro, cualquiera, en lista cerrada, imagínense esto, senador Barón, le propone a los colombianos sus 100 candidatos. Obtiene a título de ejemplo el 20% de la votación, o sea, 20 senadores. Y una vez que logra eso en las urnas, democracia, ¿cómo escoge? No hay dictadura de bolígrafo, coge a los 100 candidatos y los mete en una urna y al azar escoge los 20. Se llama lotocracia. A mí me parece el método más limpio, más desprendido, menos clientelar, pero supongo que les parece un poco atrevido para la democracia colombiana. Entonces, ni la lotocracia ni la epistocracia, discutíamos ayer de Jason Brennan, que es el voto calificado. Esto es viable, es a la colombiana. Es mejor que lo que tenemos y arranca de raíz el clientelismo. Yo les hago un ferviente llamado para que votemos el informe de la ponencia mayoritaria con el compromiso de separar los temas polémicos, avanzar en los artículos consensuados y en la segunda ponencia para la plenaria incorporarlos de manera más ambiciosa y más profunda.